Ya. Buenas noches, bienvenidos a Malinterpretados a través de Facebook, nuestra plataforma más concurrida y más sociable. Y también, bueno, estamos en YouTube y en Spotify. Hoy me acompañan nuestros amigos y compañeros de Una Larga Vida, Omar Martínez y Enrique Tafoya. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Muy bien, buenas noches. Otra vez, un gusto estar aquí. En Malinterpretados ya tenía tiempo que no estaba, bueno, al menos yo no estaba por acá. Ustedes andan muy activos. A mí, lamentablemente, Leonardo me quitó el Coliseo y pues no lo he podido realizar. Ah, no es cierto, ¿no? Pues sí, ahora sí que como diría Adal Ramones, buenas noches Zumpango y Tepozotlán, buenas tardes Brisbane, Australia. No, Sydney, Sydney. Ah, sí es cierto, estás en Sydney, Sydney. Disculpe usted, Mm, me equivoqué por unas, cuantas mm, horas, ¿no? No, De camino. por unos 900 kilómetros. Ay, hijos. Ay, válgame Dios. Bueno, pues hoy estoy con muy buen humor porque México está viviendo un tremendo sismo político y cultural. ¿Por qué político? Pues porque a partir de las amenazas de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la unidad no nada más de los morenistas y de los cuatroteístas, que ya de por sí son un montón, sino de todas las expresiones políticas de nuestro país. Y bueno, pues a final de cuentas, este choque cultural, digo, este choque político, también se vuelve cultural, ¿sí? Al entender la dinámica que se está llevando entre canadienses, estadounidenses, mexicanos y chinos. Tiene que ver con los aranceles, pero también tiene que ver con las culturas y con el racismo que se da de entre todas esas culturas. Bueno, para opinar y para abrir la mesa, quisiera preguntarles a los dos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron pues esta conversación que se tuvo con el presidente Trump, entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en términos de comunicación directa y en términos de comunicación indirecta y también en términos de toma de decisión? Mm. Ya les dio miedo, oigan. Tú primero, Enrique. Gracias, muchas gracias. Mira, pues para mí es muy interesante porque yo creo que esto lo podemos abordar a través de dos dimensiones, ¿no? Una es la retórica, que bien sabemos que pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es muy bueno, ¿no? Haciendo retórica, eh, politizando, vaya la redundancia, politizando la política, porque pues sí, evidentemente una cosa es la narrativa, ¿no? Que se da en campaña y otra pues es cómo se actúa ya en el hacer diario de la política. Y en ese sentido yo creo que mucha gente, lamentablemente en este país, pues querían verdaderamente que le fuera mal a México, ¿no? Que tuviéramos aranceles del 25%, que tuviéramos una especie de invasión suave, ¿no? Es como decían muchos geopolíticos internacionales y nacionales que decían que posiblemente iban a haber intervenciones suaves, que iba a caer nuestra economía. Y es que vamos a hablar con números, ¿no? Y con la realidad. Si bien Estados Unidos no importa muchos productos a México, estamos hablando que representa el 10% aproximadamente, pero nosotros sí representamos pues una fuente importante. ¿Pero por qué? No porque nada más sean nuestros vecinos, sino que la mayoría no la mayoría, el 30% aproximadamente de norteamericanos son latinos y la gran mayoría son mexicanos, chile, camarón, jitomate, es decir, ciertos productos que son de nuestro consumo básico, pues evidentemente los consumen ellos y se verían totalmente afectados porque esta imposición del 25%, pues a quién viene directamente, pues al consumidor. Porque yo, por decir, si yo importo jitomates,
pues yo no voy a cubrir ese 25% y voy a seguir dando el mismo precio. Al final de cuentas, la gente es la que tendrá que pagar y eso evidentemente tendría un costo político altísimo. Oh my Pero God, oh my God. ¿no? Pero una cosa es la narrativa y lo que él dice y todo este juego retórico que pues, evidentemente, claro que abona, ¿no? A sus intereses políticos, pero no a sus intereses económicos. Que Ahora, por otro lado, yo, allí está la caída de las bolsas, ¿no? Ujú. Un sí, ejemplo clarísimo. porque te digo, o sea, yo veo que esto se entiende a través de dos dimensiones. Una es la retórica y la otra es la económica. Ahora bien, Ujú. la presidenta, yo creo que supo actuar de manera muy inteligente. No se calentó porque evidentemente debemos de Prudencia. recordar que también el presidente, el expresidente de México, López Obrador, ya le ha tocado negociar con Donald Trump. Entonces, yo creo que hay que entender que para empezar este gobierno no es un gobierno de improvisados. Este gobierno no es un gobierno nuevo, entendiendo que son gente que llegó de la nada, porque la realidad es de que este movimiento tiene 18, más de 18 años, que se ha ido gestando a través de intelectuales, amas de casa, maestros, escritores, gente que vende, o sea, estoy hablando de un movimiento bastante orgánico, bastante organizado, que tiene intelectuales y que pues no son nuevos en la política. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo muy importante que hay que entender ya para cerrar mi punto. Ujú. La oposición, que ya al final de cuentas yo creo que ya no tienen forma de verdaderamente renacer, porque sería bueno, ¿no? Que dentro de la política mexicana hubieran antagonismo. Los antagonismos siempre serán importantes para que las democracias y para que este juego dialéctico, si lo quieren ver así, pues funcione y se pueda, y pueda haber un progreso, si no material, al menos intelectual. Yo veía que quería, ¿no? Y decían, ahora sí va a venir el ejército norteamericano y Donald Trump va a venir a poner orden en este país. Y están totalmente equivocados porque Estados Unidos ve nada más por sus intereses y la democracia americana es que te bombardeen, es que se queden con tus recursos naturales y podemos tener miles de discusiones. Es decir, yo puedo estar muy a favor, muy en contra de cómo se ha llevado el tema de la violencia, del narcotráfico, para ser específicos. Habrá gente que sea más radical, habrá personas que sean más mesuradas, pero creo que si somos coherentes, si somos lógicos y si verdaderamente queremos a nuestra patria, lo que menos necesitamos y lo que menos queremos es que Estados Unidos haga intervenciones en este país, porque sabemos que a ellos verdaderamente no les interesa acabar con el narcotráfico. A ellos les interesa tener más control sobre nuestros recursos y más control sobre situaciones que se han ido saliendo de control, pues porque evidentemente esta política nueva que se está haciendo en México, pues es una política más soberanista, ya no se han entregado tanto. Entonces yo quiero, ese era mi aporte como primera instancia. Sí, no, eso, esto de la democracia toca tu puerta, lo conocemos perfectamente, Sí. ¿no? Ya lo Desde, conoció Libia. ya lo conoce Libia. Bueno, que Ajá, de Libia, entrada, Siria, Afganistán es uno de los, Afganistán, Cuba. ¿no? De los países contemporáneos y digo contemporáneos porque es a partir del 9/11 que hacen toda una baraña, ¿no? Para Ujú. eh, justo adueñarse de los recursos naturales. Una de las cosas que decía Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, era que les conviene tener conflicto en las naciones para poderse hacer de los recursos. Y retomando también hace tres capítulos, perdón, las palabras de nuestro compañero Omar, ¿por qué? Porque no hay, ¿sí? Una queja del sector minero, si hay narcotráfico, en la mayoría, o Ujú. más bien en todos los estados de la República Mexicana en donde hay Ujú. minería, hay narcotráfico en gran medida. Esa es una de las Ujú. preguntas. Omar, Sí. Sí, bueno, creo que, o sea, esto sería como un resumen de lo que, de lo que está pasando desde nuestra óptica, desde una persona racional que ve las cosas y dice, ¿por qué es que está haciendo de todo este tipo de cosas?
este Trump. O sea, y te pones a pensar, son puras estupidez lo que está haciendo, pero hay personas que también piensan que, ¿qué pasaría si lo que está haciendo es a propósito? O sea, porque él tiene a todos los mejores economistas del mundo ahí en Wall Street. Ajá. Y una de las teorías que se ha estado Wow. poniendo más de moda es de que lo que está tratando de hacer es de que está devaluando el dólar. Ujú. Devaluando el dólar para poder pagar la increíble deuda que ellos tienen. Ajá, no es lo mismo pagar millones de dólares o millones del valor de la moneda, porque ya no estamos hablando del dólar en sí, sino el valor de la moneda, ajá, a pagarlo cuando ya no vale. No sé si me puedo explicar. Sí, que prácticamente tiene que ver sí con lo financiero, ¿no? Con esto de los Ujú. préstamos, pero también tiene que ver con que China lo hizo durante muchos años, devaluar su Sí, moneda para poder vender dentro de su ujú. país a costos bajísimos, ¿no? Entonces Bajísimos. él producía Ajá, productos, tenía productos, hacía productos que costaban muy baratos en su país, ¿sí? ujú. Y cuando los exportaban tenían una plusvalía, ¿sí? Sí, exactamente, y de tal manera de que en China, lo que ellos estaban desarrollando en sí no era la materia prima, no era el producto en sí, lo que se estaba desarrollando era el sistema de transporte, los puertos, el transporte ferroviario, ajá, porque sabían que esa era la única, haciendo la infraestructura, era la única manera en que ellos podían exportar a lo bastardo, como diría aquel y así traer todos los dólares a China. Entonces, desde esa óptica yo siento que Trump está tratando de hacer algo similar, ajá, trayendo las empresas y diciéndoles, ¿saben qué? El dólar va a bajar, entonces los costos de mano de obra van a bajar. Ajá, y Tiene nosotros mucho vamos a sentido, poder producir más. Ajá, tiene porque mucho así sentido. puedo traer las empresas, por ejemplo, ahorita ya hizo quebrar a varias empresas gaseras allá en Europa. Ujú. Ajá, las empresas de energía atómica. Ujú. Este, y Que esas, ya de por sí se está haciendo una división en la energía nuclear y en la energía, bueno, no sé si en la energía atómica, perdón, pero en la ujú, energía nuclear se está haciendo una división entre los mega reactores y ajá, los pequeños reactores que ya son otra medida, ¿no? sí, sí, sí. Y que se están haciendo para poder diversificar Ujú, la apuesta de estas nuevas plantas. ujú. Aquí lo que pasó es de que China ya desarrolló una nueva tecnología en vez de utilizar como reactivo el uranio o el plutonio, bueno, es uranio enriquecido, en vez de utilizarlo, ahorita están utilizando el torio, que es más fácil de enfriar con las sales. Entonces, ese tipo de tecnología es menos contaminante, produce más electricidad y a un mejor costo. Ujú, pero es una tecnología que los asiáticos ya desarrollaron, pero Europa ahorita está estancado, o sea, ellos no saben para dónde ir. Sí, están esperando a una reacción de Ujú, muchas cosas, pero no pueden caer, ahora sí que no pueden caer públicamente. Enrique, bueno, yo te escucho muy callado, digo, te escucho muy callado, ¿eh? No te escucho, mi estimado, pero yo sé que para entrarle a esto de justo lo que lo que tú estabas diciendo, Enrique, de la intervención que se hace silenciosamente, podría decirse golpe blando, que se va también financiando a través de guerrillas, de ciertos grupos, no nada más paramilitares, ¿eh? Tiene que ver con esto de los USAID, tiene que ver con muchas agendas
que no tienen nombre, pero que sí hay lana y que sí se están financiando esas agendas para dar este tipo de golpes blandos y combinarlos con los golpes paramilitares y así poder empezar a hacer sus propias políticas y entonces sí saquear a manos llenas y ahora sí que legalmente. La cuestión acá, Enrique, que te quiero yo comentar es, ¿tú ves como Omar esta confabulación, esta estrategia de devaluar la moneda para poder hacerse de una mejor, de un mejor pago o para alimentar la teoría que se aventó Jalife en esta semana, se quiere quedar con el negocio del narco? Yo veo dos cuestiones. No hay que olvidar al difunto Henry Kissinger. O sea, porque hablando un poco, ¿no? De China, ellos en su momento financiaron y hicieron que China sea lo que es hoy. Ellos abandonaron totalmente. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Ellos, sí, yo sí ellos te escucho. abandonaron totalmente toda la parte industrial y la trasladaron a China. Este fue un proyecto desde el 92, desde antes del 92, y tiene nombre, que era Henry Kissinger, porque evidentemente querían que China fuera, pues su gran empresa, ¿no? Que les maquilara. Y resulta pues que China poco a poco se ha ido convirtiendo en una potencia porque evidentemente ha ido abandonó, si lo queremos ver de esa forma, el tutelaje de Estados Unidos y empezó a tomar su rumbo. Ahora bien, yo sí creo también que quieren adueñarse totalmente del negocio del narcotráfico y también hay que tener algo en cuenta muy importante, ¿no? ¿Quién es el número dos o el número tres? Que evidentemente no necesita tener un papel para que lo sea. Estoy hablando de Elon Musk, ¿no? Él tiene gran interés porque, Pero en primera, sí porque, es jefe de la oficina, creo, o es pero, de recursos, ¿no? pero yo cuando hablo del número dos hablo de lo que no está escrito, ¿no? Y Ujú. creo que todos lo entendemos Mm, de esa forma, porque no es, fíjate, ellos ah, empezaron, per- eh, perdón, yo diría que hasta el número uno, no es el número dos. sí, sí, es que es impresionante, porque fíjense. Lo que aquí en México conocemos como el aparato administrativo, es decir, como esta gran burocracia de administración pública, Ujú. en donde todavía nosotros entendemos estos procesos a través de papel, de tener un archivo, de llevar una gestión de documentos para X trámite. En Estados Unidos eliminaron casi el 70% del aparato burocrático porque todo lo están automatizando. Evidentemente, el que da el soporte es Starlink, es una empresa de este personaje que también juega a dos bandos. ¿Por qué? Porque todo el soporte de drones y todo el soporte satelital lo da Starlink a Ucrania, pero también lo dio a Rusia. Es decir, estos tipos no tienen ni nacionalidad, ni tampoco tienen No. ética, ni tampoco son un bando de que son patriotas contra los progres, izquierda, derecha. O sea, ellos no tienen una ideología marcada y no la podríamos entender de una forma muy ideológica, sino más económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos están empezando a desburocratizar para pasarlo todo a un tema digital, pero no solamente eso, ellos quieren controlar también el tema de las comunicaciones y hay algo muy importante, que México es riquísimo en litio. Y evidentemente es el caldo de cultivo para que nosotros, pues podamos quedar expuestos y como ustedes bien dicen, ¿no? Devaluar absolutamente todo y casi, casi como pasó con el petróleo, ¿no? Decirles, no, pues es que les vamos a hacer el favor de comprarles Mm, porque pues ya nadie les va a comprar. Recuerden que ya estamos en una transición energética, pero nosotros, como somos los buenos vecinos, los vamos a salvar. ujú, Entonces, no solamente es eso, es tener control sobre nuestros recursos y también sobre nuestra comunicación, ¿no? sí, Porque lamentablemente México siempre, digo, no lamentablemente, ¿no? México siempre ha sido un país,
que de cierta forma no ha intervenido, que no quiere intervenir, que respeta incluso, ¿no? La soberanía de otros países y que ha sido hermano, porque ha acogido a muchos hermanos de Argentina, de España. Y yo creo que eso el día de hoy nos juega un poquito en contra, ¿no? Porque no somos un país violento, no tenemos esa tradición, ¿no? De ser belicista, ni tampoco tenemos los recursos para hacerlo. Y yo creo que va más por ese rumbo que dices, ¿no? Y como lo que comentaba Galife, o sea, quedarte con el monopolio del narcotráfico. Y como decía bien, a lo mejor ya no los grandes cárteles como conocíamos anteriormente, sino pequeñas cédulas que van a estar Ujú, en todo el país y que convienen más, porque evidentemente, ¿cómo atacas algo que está en todas partes? Nada más ujú, lo puedes controlar, pero no lo puedes atacar. Exacto. Y con el pretexto, ¿no? De venir a pacificar el país, pues evidentemente vas jalando recursos, vas teniendo influencia política, porque estoy seguro que cualquier panista desquiciado, aceptaría sin más ni menos que entrar al gobierno americano. Y digo, yo respeto, ¿no? ujú. Y es interesante. Hay gente de derecha que es patriota y dice, no, o sea, yo no estoy de acuerdo Bueno, que ellos, pero por eso ¿no? nacieron para defender los intereses apátridas de empresas extranjeras que Pero eso ya no Ujú. es concebible, o sea, porque nosotros podemos tener discusiones teóricas de mil tipos, sí, pero hay algo que pero es deberíamos estar también de acuerdo como todos, ¿no? En como la se está patria. es también como la parte de en algún lugar se está peleando por la democracia y en otros lugares, o sea, Europa Occidental está sí, en un teatro en el que Ajá. dicen, bueno, si hay democracia, podemos votar y podemos hacer lo que queramos mientras Donald Trump no se le ocurra poner aranceles, no se le ocurra armar una Ujú, guerra contra Ucrania para después soltarlos a la deriva a toda Europa ujú, Occidental y a orillarlos a una crisis energética. O sea, todo esto, todo esto que se vive en este teatro ujú. Sí, del porque, mundo por y, ejemplo, hablas y del, Rusia, que del, no tiene una democracia según Occidente, ajá, está creciendo a un nivel tremendo, no solamente económicamente, sino militarmente, ¿sí? sí. Y China es lo mismo, se dice, es que no hay libertad en China. Pues a mí qué diablos me importa, ¿sí? Si estoy ganando 10 veces más que hace 15 años. No, pues Omar, es que de hecho, por ejemplo, hablas de Europa Occidental, ¿no? Y no, pues es que hay que respetar la democracia, ¿no? Y eso sí, pero pues hay que darle su pensión al rey, ¿no? sí, Hay que sí, seguir al rey, ¿no? Y hay que seguir la moneda, pero es por ejemplo, política, sigue siendo un conflicto, por así decirlo, ideológico ah, político. por ejemplo, ves el dólar canadiense y tiene la foto de la reina Isabel, ¿no? Ves el dólar, australiano y tiene la cara de esta reina Isabel Sí. también. O sea, y ahí que hablas de democracia, o sea, ¿cuál democracia? O sea, no es democracia, ¿no? No, Vas a y los como, países nórdicos y también tienen sus reyes. Holanda tiene, perdón, el Países Bajos tienen sus reyes. Ajá, ya nada más falta que Turquía tenga su sultán. y No. es que recuerden que la guerra de propaganda es totalmente eficiente. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos discutir sí, ¿no? Democracia sí, democracia no, pero recuerden que con la caída del muro de Berlín, toda la narrativa de lo que le podríamos llamar liberalismo político fue el triunfo de las democracias y la imposición como de no, este es el modelo que hay que seguir y todos los países civilizados lo siguen y los que Ujú. no están dentro de un régimen caduco que no tiene razón de ser. Y O- es que la realidad opresores. que no existe hay varias teorías de la democracia, ¿no? De hecho, ahorita, perdón que te interrumpa, pero de hecho esa es la primicia del primer mundo y el segundo mundo y el tercer mundo. El primer mundo son los aliados, ¿no? Son los que estaban con Estados Unidos y los países, democráticos. El segundo mundo era, todos los países que estaban con el comunismo y el socialismo.
Y el tercer mundo éramos los países que no estaban, no estábamos integrados a ellos. Por eso es que se nos quedó el tercer mundo a los países latinos. No, y fíjate que es mejor ser del tercer mundo porque si Ujú, vemos todo lo que os digo, ya estamos hablando, ya estamos hablando de una cosa que nos lleva a la otra, Sí. pero hay que ajá, recalcarlo. El primer mundo es el que somete a Siria. El ujú, primer mundo es el que ha creado una apartheid moderna, ¿no? ujú, En donde están matando y desplazando gentes indiscriminadamente, porque digo, sus bombas no son inclusivas, es decir, atacan niños, mujeres, Sí, sí, y sí, ha eso llegado es a tal malo. grado, o sea, es tal grado el genocidio étnico, pero Ujú, todos están callados absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque evidentemente ellos son el primer mundo, son los claro, civilizados y nosotros somos los bárbaros. Porque una cosa, Siria no es Hamas, como México no es el ujú, cartel de Sinaloa ni No, tampoco es claro. el cartel ujú. Jalisco. O sea, son cuestiones que yo creo que Ya salió el Michito. ahí está el Ujú, gatito, que se deberían de entender, ¿no? ajá, ajá, Son, es el primer mundo de la barbarie. Es el primer mundo de la barbarie. Y muchos ujú. aquí en este país quieren que lleguemos a esto. O sea, Pero quieren No, también, Enrique, otra cosa es, quieren aparentar, como dices tú en la propaganda, que son el libre Estado, el libre comercio, el libre mercado, y son los primeros en poner aranceles, son los primeros en ujú. proteger sus productos, en pelearse con China, o sea, qué hipocresía. No, es que, bueno, así como lo dicen, o sea, es como aquel refrán que dice, el sueño del opresor es volverse, el sueño del oprimido es volverse el opresor. Ujú. Como recordando, por ejemplo, cuando fue lo de la guerra civil y que los esclavos, de Estados Unidos, los negros, ajá, que, según esto se querían liberar. Cuando, se termina la guerra civil, algún lado, el gobierno de Estados Unidos desea mandar a los negros porque no los quería en Estados Unidos, no eran parte de ellos y los quería mandar a algún lado. Así que gran parte de de los esclavos los mandan a una parte de África, ajá, que más tarde se llamaría Liberia, porque liberaron ahí a los esclavos. Entonces Liberia se vuelve en uno de estos países más atrasados del mundo porque los mismos esclavos que llegaron ahí llegaron a esclavizar a los negros nativos de ahí. Ujú. Entonces, así en varias partes, incluido en México, nosotros cuando ya llegamos a un cierto estatus, nos ponemos a pensar que somos ahora sí que los opresores y nosotros podemos hacer y deshacer, ¿no? Pero es justamente el estudio de hasta qué momento eh, voy a utilizar un término que a lo mejor no vamos a entender tanto, pero o más bien tenemos que explicar muy bien, que es balcanizar, ¿sí? Oh, Que es ajá. esta desigualdad tan fuerte que logra separar Estados. estos dos grupos, ¿no? Estos Ujú, estados, y los hacen pensar que están en contra cuando tienen condiciones muy similares, o por lo ujú, menos más similares entre estos dos que entre esa persona que está o ese grupo de personas que están controlando o que están más arriba, ¿no? O sea, la ujú, diferencia entre estos dos es muy pequeña a comparación de lo que este se compara al que está arriba o este, ¿no? ujú. Entonces, sí lo digo porque eh, a final de cuentas nosotros tenemos que lidiar con esto, con esta balcanización o con eh, esta campaña o propaganda para separar a la población, dividirla en pequeños grupos, ¿no? O más bien en grupos tremendamente grandes para que no se den Ujú, cuenta de que el grupo más pequeño es el que tiene la mayor cantidad de recursos, la mayor influencia
en medios, en capitales, o sea, es la gente que toma verdaderamente una decisión en el mundo. Ese es el gran tema, ¿no? Tú peleate por Sí. allá con ese güey que se ve que está más o menos jodido como tú. Nada más que Sí. a ti te voy a dar el privilegio de no llamarte tan jodido, ¿no? Tú te vas a llamar J1 y el otro se va a llamar J2 y ya nada más por estar en el 2, sí, es diferente a ti y debes de hacerlo menos. Acá ni voltees a ver. Conmigo no es, yo estoy tomando decisiones muy importantes desde mi yate de tantos kilómetros de largo, ¿no? Eh, Ajá, pues, sí, Omar, decías. pues eso, por ejemplo, lo que ocurrió en lo que es ahorita República del Congo, ¿no? Ujú, Que lo que es República del Congo, Ruanda, Burundi, esas partes, cuando llegaron los belgas ahí, que separaron a la tribu Tutsi de los Hutu, los separaron así como tú dices, y lo que hacían era que a uno les daban armas y les decían, ¿saben qué? Ustedes son los buenos, esta tribu es la buena, les vamos a dar todo para que deshagan a la otra tribu, ajá, y exterminaban a toda la tribu y había guerras entre ellos, ajá. Entonces, lo que pasa es de que los belgas lo que querían hacer era esclavizar a la otra tribu porque en sus territorios había mucho cobre y muchos recursos naturales, diamantes, o sea, de todo había ahí en esas partes. esas Y se minas. hizo un exterminio total de las tribus ¿Por qué quieren y Gaza? contaminación. ¿Por qué quieren ¿Perdón? Gaza? Gaza. Ah, pues como dice Trump, que pues para poner como resorts, porque está muy bonito por allá y podemos agarrar unos terrenos. Y eso es lo que dijo en entrevista, o sea, dijo que No. pues, se podían agarrar terrenos por ahí para poder hacerlo turístico. Bueno, vamos a regresar la conversación un poquito porque nos estamos extendiendo, pero sí quiero hablar acerca y quiero regresar un poquito de esto que estábamos hablando en México y de los aranceles y de la protección que tiene precisamente algunos países hacia con los países de segundo y tercer mundo. ¿Qué pasa si con los medicamentos y la teoría de que Estados Unidos quiere quedarse con el narcotráfico? Se dice que hay, ¿sí?, un grupo extenso en el mundo que controla la industria farmacéutica y que en México tiene un pie metidísimo. También se dice que esta parte de los medicamentos ha sido un lastre para los gobiernos, los últimos dos gobiernos en especial, porque la industria farmacéutica es muy, muy poderosa, tanto que tienen chantajeados a muchos dentro de este gobierno. ¿Qué opinión se merece esta teoría, mi estimado Enrique, mi estimado Omar? Pero sobre todo Enrique, porque tú has tenido mucho contacto con el sector salud en uno de los estados, si no es que el estado con más conflictos en estos términos, en los términos de medicamentos e insumos médicos, el Estado de México. Mira, yo tengo entendido y lo que yo he alcanzado a investigar, primero, para entenderlo otra vez, ¿no? Vamos a salir del país otra vez, ¿no? Estos grandes contratos que se tenían en el pasado con farmacéuticas francesas, ¿no? Y este gran negocio del sobrecosto, que evidentemente pues benefició siempre a unos cuantos y perjudicó a otros, ¿no? Porque sí, en primera instancia, pues uno podría decir, bueno, es que sí hay carencia, ¿no? En el Estado de México, ¿no? Hay un tema todavía que no se alcanzan a tener los medicamentos suficientes
en gran parte del Estado de México, y parte de todo esto es pues porque hay una nueva forma, o más bien se está renegociando porque los términos anteriores no eran tan claros ni tampoco beneficiaban muchísimo a la población. Son contratos leoninos. ¿Mande? Mm, Eran contratos leoninos. No, no entiendo el término leonino. Digamos que le daban la malvados. malvados porque le daban la ventaja al privado, ¿no? Sobre Ujú. el dinero público. Y como el Sí, ente como, público, pues tiene rostro nada más 6 años o 3 años o lo que dura la no, y administración. como pasa con muchos hospitales que hablábamos, ¿no? Que tienen inversión pública e inversión privada. Ujú, Pero ¿cuál es su Ajá. inversión pública? Ah, pues bueno, yo compro el terreno, hago la construcción y de ahí todo te lo voy a rentar. Lo rento, lo rento, lo rento, lo rento. Y pues evidentemente ellos nunca van a perder. No. Y ojo, porque si tú quieres cancelar un contrato, y es para poner un ejemplo, porque todo va de la mano, ¿no? ujú, Si tú quieres cancelar un contrato, te sale carísimo, o sea, la multa te sale carísima y te saldría incluso hasta más barato construir un hospital desde cero, Ujú. ¿no? Y por ese lado se atacó mucho, ¿no? A este gobierno y al anterior gobierno sobre el tema de los medicamentos, pero yo te puedo decir una cosa, y no porque trabaje, pero es que se ve, y al menos yo te lo puedo decir, ¿no? ujú, El tema es que hay que ir paso por paso, ¿no? O sea, no se puede lamentablemente tirar atrás muchos convenios que hicieron gobiernos del pasado, ujú. porque evidentemente hay cláusulas, hay contratos, vivimos en un estado de derecho, no podemos Ujú. estar por encima de la ley. Ni tampoco los puedes expropiar porque si no, entonces de por sí dicen que esto se va a convertir en Venezuela. Ajá, sí. Entonces, si tú haces una acción de ese tipo, vas a tener muchísimos problemas. Y ojo, estamos en un estado de derecho. Y en ese sentido, por más que sea injusto, se tiene que hacer. Tienen un dicho la gente que estudió derecho que dicen que primero el derecho y luego lo bueno. Mm, Primero el derecho y luego lo Ándale. bueno, ¿no? Porque evidentemente hay una ruptura con la ley escrita, que muchas de las veces no es una ley, vamos a decirla, justa. Pero en ese caso, pues yo diría como San Agustín, ¿no? Una ley que sea injusta, pues hay que romperla, ¿no? ujú. Es menester romperla. Ahora Sí. bien, ¿qué sucede? Que estos gobiernos, hablando del presidente y de la presidenta, Ujú. se han guiado conforme a la ley. Entonces, es paso a paso. Había contratos que todavía ni siquiera caducan y se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir porque si no, volvemos a lo mismo, te van a multar. ¿Y qué sucede? Que no es tan fácil, porque nada más tenemos tres o dos farmacéuticas como Google, ¿no? O sea, quién es el dueño de toda la nube? Pues Ujú. Google. es el dueño de Amazon, ¿no? ¿Cómo se llama? Jeff Bezos. Jeff Jeff Bezos. Bezos. Y no es como que te vayas a Argentina con mi ley y digas, ah, pues es que el libre mercado te permite hacer tu internet. ¿Y cuándo, no? O sea, yo no veo a nadie compitiéndole porque pues, evidentemente hay cuestiones que ya trascienden los temas ideológicos, ¿no? Sí, O sí, sea, Sí. sí. vamos, también mucha gente Y mucha gente principalmente económicos. sí, no entiende, ¿no? O sea, no es Ujú, como que no haya, no hay una regulación que no te permita hacer un internet. Es que el tema que no hay una infraestructura, y vamos a lo mismo, ujú. nada más hay una, dos, tres farmacéuticas que controlan Sí. absolutamente todo el mercado. Pero esto también es una proyección, o sea, ya llegamos a esa parte de la proyección que hicieron hace 30 años. Esto del déficit de médicos, de insumos, de todo esto ya lo habían planeado. Te lo digo porque, ¿de cuánto es? Y quiero nada más un poquito hacer controversia. Tú acabas de decir, el ente público ponía una lana, ponía el terreno y luego El eh, privado, el el, privado ponía como la mano. entre comillas, porque este, para hacer los hospitales, como lo hacían estos cuates, que eran asociaciones público-privadas, pedían un préstamo, los privados, ¿a sabes quién? A Banobras, que era el banco, ¿sí? Ajá. El gobierno, Del y gobierno. ahora sí que decían, préstame Banobras para hacer un hospital. Ah, sí, aquí está. Y llegaban con otra parte del gobierno y le decían, voy a poner un hospital, ¿eh? Te lo voy a rentar.
con el mismo dinero que Ajá, le pues. prestaba Banobras. O sea, y a ver, ¿cuánto te voy a cobrar de renta? Nada más por poner un ejemplo, ¿eh? Pero me sé los datos por ahí. Nada más un hospital al año costaba 3.000 millones de pesos. Y Ujú, No, y sin mencionar, hacer un hospital, el hospital de Zumpango, ¿sí? ujú, Que en el que estás trabajando creo que es el barco, ¿no? así es. Costó ujú, 1.100 millones hacerlo con todo y equipo. Entonces, ajá. ¿por qué 3.000 millones de renta? Decías muy bien, Enrique. Con lo que pagas un año puedes hacer 2 o 3 hospitales. Pero estos contratos leoninos, ¿sí? Nos mantenían con una cosa que es ideológica y que no es nada, no tiene nada que ver con términos medibles, que es el sector público es muy malo para administrar. Oye, Ah, pero sí. muéstrame los datos, a ver qué onda. No, 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 no. Es una idea que se plantó desde hace 30 años. ¿Con quién? Con Miguel de la Madrid entrando a esto que se llama el neoliberalismo a la mexicana, que su principal meta era esa, decir Ujú, y justificar la privatización de las paraestatales con la idea de que el gobierno es muy malo para administrar. La idea de que el gobierno es muy malo para administrar. O sea, ujú. no hay una cuestión que sea medible que sostenga esto. Es pura ideología. Bueno, yo, para hacer un poquito, controversia y ser un poquito, como le dirían, abogado del diablo. Sí. Ajá. O sea, desde lo que he visto, desde la óptica de los argentinos, o sea, dices, bueno, ves a estas agencias, públicas, y no, o sea, estas personas se comieron totalmente todo el pastel, o sea, aerolíneas, argentinas, por ejemplo. O sea, ellos nada más tenían para poner a sus mismos compadres ahí trabajando en aerolíneas argentinas o tantas ¿cómo se llaman? Centros burocráticos que tenía Argentina y que nada más desperdiciaban dinero ahí. O sea, tanta gente que estaba nada más de aviadores, o sea, simplemente de aviadores. Los mismos que iban, que salían ¿cómo le llamaban? Los cazueleros, o no sé cómo le No las, llamaban. Sí. Ahorita te digo, ahorita te busco el término, pero sí. Ajá, que andaban así en las calles. Ellos mismos nada más por ir a las calles les pagaban. Y les pagaba el mismo gobierno para que ellos mismos fueran a las calles. O sea, era impresionante tanto dinero que se gastaba ahí del sistema público. Pero fíjate que depende mucho también, bueno, y yo creo que depende sobre la calidad moral de los Ujú, dirigentes políticos. ¿Por qué? ujú, Porque yo considero que en tanto la inversión privada como la pública puede funcionar. Evidentemente ujú, funciona, ¿no? ujú, Depende quiénes son el grupo, ¿no? Que lidere todo ujú, este proyecto. Y justo hablando de ese tema, es bastante interesante, ¿no? Porque ellos que decían como decía Leo, ¿no? Hace 30 20 años que decían que el sistema público no funcionaba, pues ellos nos lo demostraron empíricamente, porque ellos fueron los que destruyeron absolutamente ajá, todas las empresas públicas, las privatizaron, ujú, pero ojo, las privatizaron para beneficiar nada más unos cuantos, porque imagínate, tienes toda la infraestructura, ¿no? Que se hizo, que fue de inversión de los mexicanos. Y ya nada más yo te digo, mira, compadre, te la voy a dar en tanto y nada más ábrele la llavecita, que ahí está la lana, ujú, ¿no? Con la premisa de que va a haber competencia. Claro que no va a haber competencia, porque ujú, evidentemente llega otra empresa y pues tu gobierno la vas a regular con muchísimos temas administrativos, Con muchas trabas, ¿no? Por así decirlo. muchas trabas ujú, para que mágicamente esa empresa que privatizamos, que fue Teléfonos de México, sea totalmente exitosa. ¿Qué ujú, sucedió? Que la globalización alcanzó todas las dimensiones de la vida y del mundo y ya fue inevitable que ellos pudieran coercionar.
empresas que Ujú, llegaron del extranjero, porque si no, entonces íbamos a entrar en un modelo, en un sistema en el cual se iba a colapsar. Pero fíjate, algo muy interesante, yo no me daba cuenta, ¿no? Porque a lo mejor lo veía de fuera. Y también a veces uno no analiza, ¿no? Yo muchas de las veces he sido muy irracional y a veces hago las cosas por una mera idea sentimental, ¿no? ujú, El doctor Pedro, el doctor Pedro Centeno, a través, evidentemente, del gobierno de México, del gobierno federal, del gobierno estatal, plantean este modelo, ¿no? Y dicen, a ver, seguir haciendo hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, es viable. Evidentemente, o sea, podemos seguir haciendo hospitales y vamos a poder atender medianamente a la población, a los futuros diabéticos, ¿no? Que estamos hablando Sí. de las enfermedades, porque te voy a decir Como cuáles son hasta las. llegar a un nivel en que tengas una infraestructura hospitalaria suficiente, ¿no? Sí, fíjate, tenemos en México, y esos son datos reales, tenemos, somos de las 10 enfermedades, este, más Principales, frecuentes es diabetes, por obesidad. es cáncer, ujú. es problemas renales, o sea, todo va por un tema ya por un tema, vamos a decirlo así, fundacional, es decir, un tema De raíz. de raíz sobre nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, que ojo, también se entiende cuando en determinados lugares del país donde hay muchísima pobreza, yo no le voy a decir a la persona que, que tome leche de almendras y que compre lechuga orgánica. O sea, tú tienes que Eh, comer y si la forma de poder conseguir alimento o para lo que te alcanza es algo que está, vamos a decirlo, que no es tan sano, pero cumple para que no mueras ujú. de inanición, Sí. pues moralmente rescatable. Te puedo contar algo, un paréntesis rapidísimo, Sí, 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 para, hablando para de yo, esto, ¿eh? para terminar de desarrollar eso, porque se me hace una triada interesante. Es Es decir, muy, muy interesante. Sí. sí, te escucho. Ah, no, rapidísimo. Cuenta la leyenda, sí, que en una casita allá en San Luis Potosí, en la sierra, un día llega una persona, ¿no? A visitar ahí, una persona de alto rango en el gobierno, ¿no? Y pues él quiere ver, quiere estar, enterado y le pregunta, oiga, ¿puedo pasar? Sí, pásele, le voy a invitar unos frijolitos. Y le sirven un plato de frijolitos, ¿sí? Y lo prueba. Y entonces, oiga, están muy buenos, pero me saben un poquito raros. ¿Qué les echa o por qué? Ah, perdón, es que aquí no llega el agua. No llega Ujú. bien el agua, llega muy poco. Y tuve que hacer los frijoles con Coca-Cola. Sí, Eh, sí, eh, sí, sí. es una historia real y justo hablaste de una persona por ahí que es quien la cuenta. Pero sigue, por favor, Enrique. Entonces, fíjate, pero es real, es real. Ajá, o Y, sea, y, y- y nosotros no podemos ponernos como los bien pensantes y decir, no, es que cómo es posible que a los frijoles les hayas echado Coca-Cola, ¿tú sabes cuánto tiene de azúcar? O sea, es que es un ajá, tema de inanición, de no morirte de hambre. Exacto. ajá. Pero yo creo Ajá, Yo perdón. creo que estos cuates lo pensaron muy bien, perdón por los Ujú, cuates, ¿no? O sea, ajá, porque fíjate lo que plantea el doctor Centeno, y también, pero todo en analogía, todo en armonía con el gobierno federal, dicen, a ver, bueno, tenemos este tema del maíz transgénico, va para atrás, ¿no? O sea, ujú, tratar de que todo el producto que hay en México y que está importado sea un producto de calidad, es decir, que ujú, no, que cumpla yo creo que ya con los estándares básicos para tener una salud digna, ¿no? Y después ujú, dice, bueno, podemos seguirnos gastando toda la lana en hacer grandes hospitales, pero va a llegar un punto en el que vamos a colapsar porque México es uno de los primeros países con obesidad a nivel mundial y es que eso es un tema donde se desprenden muchas enfermedades, ujú, pues que son caros los tratamientos y que son de por vida, vaya, ¿no? Que es un gran sí, negocio para las farmacéuticas. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer ahora otra forma, ya no vamos a hacer paliativos, es decir, ya no vamos a mantener el sueño, ¿no? Ahora vamos
a transformar desde una cuestión estructural, porque mucha gente, cuando hablamos, ¿no? Por decir nosotros que nos gusta en estos temas, hablamos mucho de las estructuras, ¿no? De los cambios profundos estructurales, es decir, romper con algo significa subvertir un modelo que se estaba aplicando para radicalmente cambiarlo por otro, ¿no? Y aquí, Ujú, ¿cuál es la radicalización de la salud? ¿No? Que dicen, a ver, bueno, vamos entonces primero a obtener una buena educación sobre nuestro cuerpo y sí tener ciertas regulaciones, porque lamentablemente a veces uno tiene la decisión, pero decide hacerse el mal, ¿no? ujú. Y ojo, ¿no? Hay que también entonces quitar ese tema, porque dicen, ay, no, pero es que, a ver, los homicidios, aunque estén penados, siguen pasando, pues sí, siguen pasando, pero se tienen que regular, porque si no, entonces sería una guerra de todos contra todos. Y en ese sentido, se entiende perfectamente bien que en determinado momento, si seguimos esta misma lógica de alimentación, si seguimos esta misma lógica de salud, de nuestro cuidado personal, vamos a terminar colapsando. O sea, vamos a terminar Ujú, colapsando y no va a haber ni infraestructura ni economía que salve a nuestras futuras generaciones, porque si no, ujú, entonces, ¿qué está sucediendo, no? Como decía el doctor, pues nada más estamos dando cuidados paliativos. El día ujú. de mañana vienen los futuros diabéticos, los futuros hipertensos, y vamos a seguir con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Una Entonces hay que pandemia terrible. es, es, Ajá. yo siento que es un reto complicado, va a tardar muchísimo, pero es que tienes que empezar por algo, ¿no? Pero tiene No, que y es ver... que, Ujú, sí, amor, sí, amor. perdón. Y es que de hecho ya lo puedes ver, puedes darle un vistazo al futuro solamente checando cómo están con los efectos de obesidad en Estados Unidos. O sea, ni siquiera es de que sean ahora sí que un país de tercer mundo, de que les falte el dinero, pero el problema es de que ya el que tú quieras comer sano en Estados Unidos ya es muy caro, Ya es muy caro. ya casi es muy, ya casi es imposible. Y, O y sea, como dice Leonardo, o sea, de eso de la historia de la Coca-Cola, o sea, es algo que se ve en Estados Unidos. Ya ni siquiera es de que sea del monte, o sea, es de que ellos hacen sus propios experimentos de que le ponen le llaman? El American cheese, el queso amarillo, ajá, así, y se la ponen no sé, a los wings, sí, sí, los sí, sí. fried wings. O sea, imagínate cuántas calorías van en tan solo un mordisco. Sí, sí. Y hay taparterias de todos lados y Ajá. de todos sabores. Pero fíjate que este proyecto me encantó a mí Ujú, porque es un proyecto de dignidad, o sea, Ujú, claro. de decir, a ver, el mexicano tiene de por sí una tradición impresionante y tenemos todo tipo de verduras, todo tipo de frutas, ¿por qué siempre lo peor, no? Deja tú de eso, o sea, ujú, tú comías tlacoyos, quesadillas y de todo eso y no engordabas. Ahora son ujú, pizzas, hamburguesas, que son harinas ultraprocesadas, azúcares también refinadas, no, harinas refinadas, azúcares ultraprocesados. ujú, Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que la gran diferencia entre el sistema de salud que teníamos hace unos años y el nuevo sistema que están intentando implantar tiene que ver con que la salud, ¿sí? La ujú, veían como, vamos a hacer negocio, vamos a ver cómo le hacemos para vender más. ujú. Y No, como pues de dices, hecho, ¿cómo llevamos a de, la gente al hospital? Que pague en el hospital. de hecho, por ejemplo, eso que dices de los alimentos ultraprocesados, Ujú. de que hay ciertas marcas de hecho que cambian sus nombres. Por ejemplo, para no decir que no es leche, dicen fórmula láctea. Ajá. O para, por ejemplo, Jugo sabor. El Kentucky Fried Chicken, ajá, para no decir que es fried chicken, ya lo cambiaron a una KFC. Ajá, para no decir que, por ejemplo, de dónde vienen los nuggets de pollo, no se sabe. O sea, puede ser de varios animales a la vez. Y le cambiaron el nombre a KFC. Claro, Ese tipo de cosas, o sea. claro, claro. Sí, miren, la verdad es que este tema de los medicamentos es muy amplio, muy, muy amplio. Hay otra cuestión. En el Estado de México pasaba algo muy fuerte.
Y se los voy a contar porque me tocó verlo de primera mano. Un tipo que se llama, perdón, Eduardo Medina Bustamante. Llevaba 41 años como jefe de recursos humanos del sector salud en el Estado de México. Del ICEMID, 41. ¿no? Sí, de la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud, perdón, del Estado de México. Tenía a toda Ujú. su gente metida en todos los centros de salud, en todos los hospitales, en todos lados. Pero ¿qué hacía? Que tenía una relación muy estrecha con los proveedores de medicamentos y a su gente les decía, a ver, a él le vas a decir a dónde vas a dejarlos, cuánto vas a dejar, qué onda, todo este rollo. Y en las noches vienes por el medicamento y te lo llevas. ¿Sí? Vas a abrir una farmacia ahí cerquita del hospital o del centro de salud y la orden a todos mis médicos es que les digan, mire, se tienen que tomar esto, ¿sí? Pero no lo puede comprar aquí en esta farmacia porque no hay. Vaya a la farmacia de aquí de la esquina y ahí se lo van a vender. Si lleva usted esta receta, en menos precio. Entonces era un negocio redondo, ¿sí? Ujú. Esto está en una situación de se vio una vez, se vio en todas las veces, ¿sí? Pero es incalculable porque llevaba 41 años, ¿sí? Sí. De un No, día. pues de hecho, perdón, perdón. Dale, 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 dale. Ya nada más No, pues, o terminaba sea, con eso de que de un día al otro lo corrieron y esto ajá. está empezando a cambiar. No, pues uno más feo es lo que pasó en Michoacán, creo que sí era en Michoacán, donde les ponían el DIU a a las mujeres sin que ellas supieran. Ándale. O les hacían ¿cómo les quitaban la matriz sin su consentimiento? O sea, ellas ni siquiera sabían. Y nada más para ponerlo en la bitácora Claro. de que Dar de números. que se estaban haciendo, ajá, dar números para decir, no, es que tuvimos que hacer este procedimiento, esto y esto y esto. Sí. Pues de repente las señoras pues ya eran estériles y ya no, no tenían, no podían tener hijos. Y de repente les preguntaban a otros médicos y no, pues usted se quitó la matriz hace años. ¡Ah, chinga! ¿Cuándo pasó eso? ¿Sí? Ajá. Ay, con razón No, tengo un frasco, ¿no? Ahí en mi casa. pero fíjate, o sea, perdón, ¿no? Pero ya no es horario de niños, no. No, ya no, ya no. ¿No? Incluso les iba a decir, estamos por cerrar el programa. Por favor, O sea, Enrique. pues mira, para cerrar, o sea, tremendo delincuente, hijo de la chingada, ¿por qué? Porque incluso el delincuente común y de a pie Ujú. tiene Más esa decencia. suerte, no, tiene esa suerte de que tú vas a saltar y te la llevas o te atrapan. Sí. ¿No? Y acá, o sea, con impunidad y muchos de los que somos del Estado de México, en determinado Ujú. momento hemos sufrido esa situación anteriormente, de que, oye, pues no hay medicamento, pero ¿qué crees que ahí enfrente del Villada hay una farmacia y ahí sí lo Ujú. tienen todo, ¿no? Sí. Y es de la misma marca que piden ahí para que te puedan operar. ¿No? ¿Y qué sucede? Ajá. Que este tipo de grupo, este tipo de personas, como este nefasto, que debía de estar en Ujú. la cárcel, sin Sí, duda alguna, sí, sí, sí. este, utilizan el poder para crear narrativas y Ujú. ocultar la situación, porque ellos dicen, no, es que Cerraron no hay calles. medicamentos, Y porque cerraron calles para abandonaron defenderlo. totalmente el sector Ajá. salud y están saqueando Sí, lo que sí, sí. queda de la Secretaría de Salud. Y la gente dice, no, pues están manifestando. Pues sí, porque perdieron evidentemente sus privilegios, perdieron esos recursos ilimitados que nosotros con nuestros impuestos les estábamos dando. Y eso pues evidentemente genera malestar, pero Ujú. pues se les cayó porque creo que no me acuerdo si fue en malinterpretados, no sé dónde, Sí. estaban mucho con ese tema, ¿no? De que no, están protestando en esta parte del estado, ¿no? Y todos así como si fuera muy orgánico, todos se articularon y se pusieron a manifestarse. Y justamente la gente decía, oye, no chinguen, cabrón, o sea, yo voy a una clínica y me atienden bien mal. ¿Cómo crees? O Ajá. sea, ¿qué se te está violentando, no? Me violentas a mí porque pues yo voy muriéndome y puta, parece Ajá. que ustedes me están comprando el medicamento porque hay que hasta humillarse para que nos quieran atender. Entonces ya las narrativas ya no son congruentes con la realidad Ujú. objetiva, ¿no? La gente se Ajá. empieza a dar cuenta y luego sale un video.
que se hizo muy viral, en donde sacan el medicamento, creo que lo publicaron acá, ¿no? Sí, 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 es del Hospital de Sacaban el Dermatología, medicamento en la noche, en la noche, en una como silla dice. de ruedas. O sea, de verdad que algo obsceno, y pues claro que evidentemente, pues sí cala, porque perdieron absolutamente todo. Y es que dentro del sector salud, ahora que yo tengo la oportunidad de colaborar, hay gente muy honesta, ¿no? Ujú, Y que verdaderamente vale muchísimo la pena y que sí justamente se ha cambiado, porque antes, o no sé, yo nunca había trabajado ujú. antes, pero por decir a nosotros nos dan cursos de cómo tratar también a la gente, ¿no? Claro, Sí, sí. claro, los De, humanizan, los dar- de sensibilizan. que lleguen, se sientan No, pues, acudidos y de, Oigan, y de hablando de gente honesta, déjenme mandarle un saludo a la gente que nos mandó aquí unos comentarios. Dice la licenciada Janet Espinosa, lucran con todo. Así es, o sea, se pasan de lanza. El Jackie Giro, buenas noches, saludos, buenas noches, manda tus preguntas, Jackie. Betty Sandoval, ¿para cuándo el Coliseo y un gatito con ojos de amor? el Coliseo ya Saludos. lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, nada más que necesitamos reunir gladiadores. Gladiadores, exactamente. Es Pues que crees sí, que no tenía un equipo, ya tengo un equipo para poder transmitir y ya lo vamos a reactivar. ¿Qué perfecto. les parece en unos 15 días y le damos, ¿no? Y le Es damos con más, todo. le- ya les voy a decir, yo tenía el equipo, pero no tenía con quién platicar. sí, es que, ¿y crees que hubo un tiempo que nos censuraron? Porque yo y Leo hablamos mucho. Entonces, entonces ya era como un tema de que sí, pero pues que no hable Leo ni Enrique. Entonces, ojalá me inviten más seguido porque creo que nos aguantamos, o sea, Sí, los tres nos aguantamos. No, El tema es y, el tiempo, y porque créemelo, ajá. voy a invitar a Alan, ¿no? A Alan que también está trabajando él en sector salud, sí, pero él a un lado de la secretaria de salud, ¿no? sí, él Sí, está ahí, al lado prácticamente. Sí. Pero donde sea, donde sea realmente Le el damos. trabajo es importante. Es importante y yo verdaderamente, ya para cerrar, Ujú, acá se dan cursos constantemente, pero justo enfocados al trato con la gente. Si bien muchos de los que estamos ahí no tenemos un trato directo con la gente, pero pues en un hospital evidentemente te lo encuentras, ¿no? Y desde que tú llegas y dices buenos días, entramos en ujú. un ambiente de armonía, porque de por sí ya la estás pasando mal. Sí, sí, Y sí, tú sales exacto. con tus caras, con tu prepotencia, y no, o sea, realmente el que no sabe servir no sirve para Sí, nada, ¿no? no. Ese sería mi aporte respecto a este tema, Ujú. y cierro mi micrófono. Y yo Omar, creo que ese es el código hipocrático, ¿no? El que es de inicio para poder ser médico. médico, ajá, de entrada. Porque sin ese, pues no, nomás, ¿no? Y como dices, o sea, llegas todo dolido, todo dado a la fregada y todavía te cagan ahí adentro. O sea, no. No, está terrible. Y bueno, también mencionar, también para cerrar, Omar, Enrique, nosotros que hemos tenido la fortuna de vivir en estas épocas, en estos cambios, eh, pues sí, en esta transición que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con muchas cosas políticas, también nos da muchas herramientas para hacer contrastes, para poder comparar, para poder eh, traer de vuelta lo que hemos vivido tanto, bueno, Omar acá en México como allá en Australia, que es un muy buen contraste. Y también el contraste de que pues, los tres ya tenemos más de 35 años. Entonces ya hay una vuelta, ¿no? Allá hay una experiencia tremenda. Ajá. Incluso ya Omar creo que ya está tirándole al cuarto piso. No, todavía no. Todavía falta, ¿verdad? Todavía falta Ajá. bastante, pero sí, en ese sentido, pues nos da un poco de margen, ¿no? De entender esto, pero también de hacer la responsabilidad de hacerle saber a la gente que está pasando, ¿no? Que esta transición está sucediendo y que si no se dan cuenta, puede que no pase del todo y entonces caigamos.
Ujú. en esta repetición de la historia que no nos ha traído nada bueno. Omar, ¿con qué cerramos? Porque ya Enrique ya cerró, pero faltas tú. Bueno, con una pequeña historia que, o sea, para que vean que esto pasa en muchas partes del mundo, o sea, no solamente pasa en nuestro México querido, de una, creo que hasta está en Netflix esta historia de acerca de una chava que se quiso hacer una prueba de paternidad porque ya sabía que era adoptada. Entonces, conoció a otra persona en el mismo pueblo donde ella estaba, en un pueblito de Estados Unidos, y de repente se dieron cuenta que ellos dos eran hermanos, pero no, o sea, nada más llegaron, se conocieron y de repente, ¡pum!, eran hermanos. Y después pidieron más información, así, para no hacerles el cuento tan largo, ajá, resultó que dentro del pueblo habían muchísimos hermanos, o sea, eran más de 50 hermanos los que estaban ahí. Válgame Dios. Ajá, y era porque el que tenía una clínica de inseminación, él era el que ofrecía todo el esperma. O sea, el mismo médico les daba el esperma a todas las mujeres que iban a esa clínica. Se imaginen, pues para no pagarle a los demás, ¿no? Dices, ya de una vez, aquí tengo la misma fábrica. Que es como el libro de El Clis del Sol, que es de Manuel González Celedón, ¿no? Que Ajá. es el padre, era un güerito en un pueblito allá del México profundo. El padre era muy güerito, ¿no? Y entonces, de repente nace en una familia un niño muy güero. Ajá. Y el padre, no biológico, obviamente, pero el padre que tenía que hacerse cargo, va y le pregunta, ¿no? Oiga, pero ¿por qué si yo mando todas las tardes a mi esposa a rezar No, aquí, ¿no? Y le dice el padre, bueno, lo que pasa es que cuando nació, le dio el clis del sol, y entonces es güerito. ¿No? Así lo justificaba. Es muy buen libro, se los recomiendo. Pero bueno, muchas gracias compañeros, amigos. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta noche de podcast de Malinterpretados. Y muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo. ¿Hay algo que quieran agregar, algo que quieran someter a votación, algo que quieran decir? Los voy a comprometer para la próxima semana, ¿eh? Sí, 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 cuando quieras. Perfecto. Enrique. No, pues yo te agradezco muchísimo, Omar, un gustazo Mm, platicar contigo. igualmente. Pues ojalá no sea la última. Familia de malinterpretados, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden ver la repetición. Sí, Ya va a exactamente. regresar el Coliseo, estoy segurísimo que va a regresar Nuestro programa de debates. con nuevas emociones, ¿no? Era muy buen programa. Con nuevas Se daban con emociones. todo, ¿eh? Se daban con Sí. todo Me y tocó incluso la repartidera de madrazos, claro que sí. también le tocó, o sea, también le tocó darse, ¿no? Omar es de Teoloyucan, por si no lo sabes, pero lleva 15, 20 años allá en Australia. Ah, o sea que no era broma, porque yo luego veía el programa y decía, no, pues que desde las tierras de los canguros y Sí. demás. Sí, Y sí, dije, sí. no, yo creo que es de ahí De no ahí de la sé, era, de Catepec, ¿no? Y San Leo Sebastián. siempre tan divertido, ¿no? Pero Ajá. fíjate, qué bien, amigo, qué bien, pues ya regrésate para acá, bueno, No, 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 ¿qué entonces, pasó? o sea, No me lo regreses no, bueno, corresponsal, entonces, a mi corresponsal más pues si un día voy a regular. Australia, pues ya no voy a pagar Airbnb, ¿va? Ándale. Sí. Bueno, si vas a Australia, no lleves ranas. Va que va. Bueno, muchas gracias, les agradezco a todos, les agradezco muchísimo y nos vemos en el podcast de la próxima semana. No olviden que estamos en la comunidad de Spotify, ahí también subimos todos los podcasts que hacemos. Y felicidades a todos los que este fin de semana se fueron a apoyar, ¿sí? A México y no nada más a un partido. Felicidades a toda la gente que está consciente. Bueno, gracias Omar, gracias Enrique, nos vemos hasta la próxima.